Padre eterno, le damos gracias, Señor, en esta mañana, gracias por este tiempo que usted nos da, Señor, por la vida, por la salud. Gracias porque podemos estar en familia, Señor, aprendiendo de tu palabra. Permita que cada uno de los que estamos acá, Señor, los que están en sus hogares, podamos aprender en esta mañana y que podamos, Señor, tener un corazón abierto, tener una mente abierta, Padre, y que su Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija, Señor, nos haga entender aquellas cosas importantes para nuestra vida, los principios que usted tiene en su palabra, Señor, y que las podamos aplicar, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores, que las podamos aplicar a nuestra vida y que podamos crecer en tu reino al cual usted nos ha llamado. Bendiga a la familia, Señor, y le damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, nosotros siempre cuando comenzamos llegamos al Evangelio, nos encontramos con un Dios que a veces lo vamos a ir conociendo a medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana, ¿no? Generalmente, cuando todos llegamos al Evangelio, se nos habló de la salvación, de cómo debemos orar, de cómo debemos comunicarnos con Dios, y tenemos un Dios como más amplio, ¿cierto? Porque podemos alabarle, podemos cantar a nuestro Dios, expresar la alegría, el júbilo a través de la alabanza, ¿no? Pero a medida que vamos conociendo al Señor, vamos conociendo a Dios, nos vamos dando cuenta de que Dios es grande, es maravilloso, que Él puede renovar nuestras vidas, puede sanarnos, puede darnos aliento. En aquellos momentos difíciles, ahí Él está, ¿cierto? Lo hacemos tan personal y le damos gracias a Dios porque Dios, más amplio, se hace personal en nuestras vidas. En lo particular, cuando el Señor habló a mi vida hace muchos años atrás, la creencia mía de Dios era más de un Dios inmanente, es decir, que estaba más afuera, pero a medida que se me presentó el Evangelio, me di cuenta de que Dios era trascendente, es decir, que podía estar dentro de mí, de mi vida, y también Él podía ir arreglando nuestras vidas, o mi vida, porque Dios va arreglando nuestra vida, ¿no? La va corrigiendo y la va regenerando. Lo podía ver más personal. Entonces, a diferencia del credo, que generalmente nosotros llegamos, que tenemos un credo más de un Dios universal, ¿no? Pero cuando ya llega el Espíritu Santo a nuestra vida, nos vamos dando cuenta de que Dios es personal. Por eso, la invitación para todos hoy es que nosotros aprendamos a conocer a ese Dios personal, ¿no? No es un Dios que lo vemos en el templo, sino que es un Dios que ya está en nuestra vida, que ya Él comienza a arreglar nuestra vida, a corregir nuestra vida, y ese Dios que en un momento es inmanente comienza a ser trascendente, ¿no? Empieza a arreglar cada una de nuestras vidas. Así que, y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta de que Dios, ese Dios que se expresa en el Antiguo Testamento como un Dios poderoso, que es capaz de sacar a un pueblo de la esclavitud con mano de poder, ¿no? Nosotros lo vemos ahí en el Éxodo, como Él lo saca con la mano poderosa, hace que las plagas lleguen a Egipto y le presenta a Faraón este Dios grande, poderoso, que es el Yo Soy, el cual es la persona de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? El Yo Soy la cruz, el Yo Soy la puerta, el Yo Soy la resurrección de la vida. Ese Yo Soy se hace presente en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento esa mano poderosa el pueblo la comienza a ver a través de la libertad, a través de ver las vivencias en el desierto, y le presenta este Dios y llama a Moisés al monte para que le entregue las tablas de la ley,
sobre la cual se debía regir la nación, ¿no? Porque no podemos andar nosotros sin dirección, ¿no? Entonces Dios le habla a Moisés y le entrega las tablas de la ley por las cuales el pueblo debía regirse. Entonces, ese pueblo, al cabo de 40 días, cuando Moisés no bajaba del desierto, comenzó a crear ídolos y creó un becerro. La Biblia habla que creó un becerro de oro con los utensilios, el oro, con todo lo que habían sacado en ese tiempo de Egipto, creó un becerro y le comenzaron a adorar, y ellos comenzaron a proclamar: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y Moisés ahí con una rabia, ¿no? Él quiebra las tablas y hay un momento crítico en la nación donde muchos son exterminados. Antes de que viniera la ley, ya estaban algunos decayendo en esto, y Dios les da nuevamente las tablas de la ley o los mandamientos para que el pueblo se rija. Ahí este pueblo comienza a conocer, ¿no? a este Dios que es uno de los atributos que vamos a ver hoy. Y yo quiero que usted ahí en su casita le ponga atención a este atributo, porque generalmente nosotros, cuando aprendemos de los atributos de Dios, tenemos que tener claro de que deben afectar nuestra vida para que le podamos conocer. Por ejemplo, cuando veíamos el atributo de la inmutabilidad, yo en la parte espiritual me doy cuenta de que Dios no cambia, porque imagínense cómo el Dios que sacó al pueblo de Israel hoy está presente ahí en su hogar, en su casa, ¿no? No cambia. Dios, otro atributo era la fidelidad, que Dios es fiel, a pesar que a veces nosotros ni siquiera le tomamos el peso, ni le damos ni nos acordamos de este Dios. Dios ahí está presente con su fidelidad, guardando a nuestros hijos, dándonos sostenimiento, guardando nuestra entrada, dice, nuestra salida, nuestra entrada. A veces podemos acostarnos ni siquiera de haber hablado con Dios, ni habernos comunicado con Él, pero aún así Dios ve, porque es un atributo que Él no puede cambiar, la fidelidad de Dios no puede cambiar. Y también la omnipotencia. Hablaba el domingo el Señor del poder, el poder que tiene Dios, ¿no? El todopoderoso. En realidad, cuando nosotros vemos el todopoderoso en la Biblia, lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como el Señor Jesucristo era un Dios poderoso, capaz de sanar. Hoy día, en el devocional que usted pudo darse cuenta cómo Él pudo sanar a la suegra de Pedro, que era una fiebre que ella tenía, pero a través de ese milagro pudo que su casa fuera ese puente para que trajeran muchas personas enfermas, endemoniadas, que tenían la necesidad de ese Dios, ¿no? El Señor Jesucristo les sanó. La palabra de Dios habla que Él después se encontró con un leproso, donde también Dios mostró su poder a través de ese hombre que estaba marginado de la sociedad. Entonces, en ese Dios creemos nosotros, en un Dios que es todo fiel, que es omnipotente, es un Dios que no cambia. Y cuando nosotros comenzamos a conocer de Dios, debemos tener claro este atributo que le vamos en el Señor a presentar hoy, que es la justicia de Dios. Nosotros hoy día vemos a través de la televisión que la gente está saliendo a la calle por la justicia, ¿no? Hay un país que es el país norteamericano, que hace como una semana y media, 2 semanas atrás, vemos que hubo una situación ahí de carácter racista, y los hombres, la sociedad norteamericana sale a las calles, y usted lo ha visto con carteles donde los proyectan y dicen justicia, ¿no? Justicia, justicia. Hace pocos meses atrás nosotros también como país nos vimos enfrentados a una situación social de nuestra patria, ¿no? Donde también el hombre anhela y espera justicia, ¿no? Justicia, queremos justicia, justicia de acá, justicia de allá. Lamentablemente el ser humano siempre quiere justicia, ¿no? Y desde el punto de vista de Dios, hoy día en esta mañana, Dios nos va a hablar de este atributo
que es la justicia de Dios, ¿no? ¿Cómo actúa Dios en su justicia? Uh-huh. Bueno, la finalidad de la justicia es dar a quien lo merece, ¿no? La palabra de Dios habla de que Dios es justo. Oh Jehová, dice Dios de Israel, tú eres justo. Vamos a ir viendo algunos versos de la Biblia, capítulos. Ahí van a aparecer algunas citas en el libro de Mateo, capítulo 20. Nos vamos a encontrar con un pasaje de la Escritura donde nos habla de un Señor, que es la palabra de Dios, habla aquí en Mateo 20. Le voy a dar tiempo para que usted la pueda ir a buscar ahí a su Biblia virtual, o si tiene la Biblia como decía física, ¿no? Ahí la Biblia en la manito. En esta parábola, el Señor enseña que ahí él llama a unos obreros de la viña, ¿no? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, dice. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Entonces, cuando nosotros vemos acá, en este pasaje bíblico, nos podemos dar cuenta de que Dios es justo. Dios es justo. A veces nosotros podemos tomar la justicia por cuenta propia, pero en este pasaje vemos cómo Dios es absolutamente generoso y también absolutamente justo. Es decir, la justicia de Dios no es como la nuestra, porque a veces nosotros pensamos que porque a lo mejor una persona haya llegado hace 3 meses o 4 meses al Evangelio, ¿cierto? No merece lo que el que lleva 10 o 15 años en el Evangelio. Pero recuerde que nosotros servimos a un Dios que es justo. Y este Dios justo da de acuerdo a su soberanía y da de acuerdo a su generosidad, porque Él, la palabra de Dios, dice que Él es justo. Nosotros cuando hablamos de la justicia, debemos ver que Dios se manifiesta en toda la palabra de Dios y yo cuando
buscaba los versículos de la palabra justo, hermanos, o justicia en la Biblia, me di cuenta que comienza en el capítulo 3 de Génesis y termina al final en el libro de Apocalipsis. Es decir, la palabra justicia tiene que ver con integridad, tiene que ver con justo, tiene que ver con muchos principios que Dios enseña en su palabra. La palabra de Dios habla que solamente Dios es justo y no hay ni un justo en la tierra, ¿no? La justicia de Dios nosotros la podemos ver a través de la fidelidad que Él tiene con cada uno de sus hijos. Dios es justo, Dios es recto. La palabra de Dios dice, y todos sus caminos son justos y no hay iniquidad en Él. La justicia y el derecho, dice la palabra de Dios, son el cimiento de su trono, en el Salmo 97:2. No hay Dios más justo que yo, dice el Señor en Isaías 45:21, ¿no? Dios es justo y Dios es salvador. Ahora, cuando hablamos de justicia, hablamos de que Él es fiel a sí mismo. Ahí en el libro de Romanos, en la cita que usted tiene ahí, capítulo 3, verso 9 al 27, generalmente para que podamos entender el texto en su todo, debemos leer todos estos versículos, ¿no? Para que nos ayuden a comprender cómo es la justicia de Dios. Mire, ahí en el verso 9 del capítulo 3 de Romanos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. La palabra de Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto habla el Salmo número 14, del 1 al 3, donde describe a las personas que no están bajo la justicia de Dios. Pero mire, el verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado de él. Está hablando aquí que las obras de la ley solamente eran el ayo para que el hombre conociera la justicia verdadera. Es decir, la ley de Moisés fue como un puente para que se manifestara la justicia y que nosotros podíamos encontrar en la persona de Jesucristo. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, está hablando de la ley que regía en el Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, es decir, Cristo, y por los profetas. Entonces, en el Antiguo Testamento se estaba ya hablando de la justicia de Dios, es decir, de la persona de Cristo. Y los profetas hablaron de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, cuando nosotros vemos este atributo de la justicia de Dios, tenemos que tener claro de que Dios es justo con todas las personas, hermano. Y cuando comenzamos acá el tema en la mañana, si usted se dio cuenta que vimos un martillo y que vimos una balanza, ¿no? Vimos un martillo y vimos una balanza. Generalmente la justicia tiene como figura una balanza. Cuando vemos en la televisión la Corte Suprema, se dará cuenta que la insignia de la Corte Suprema es una balanza, donde se implanta la justicia. Y el juez justo, es decir, golpea el martillo
y hace justicia con una condena. Ahora, nosotros presentamos a nuestro Señor como el juez de toda la tierra, quien es un juez justo. Mire, en el verso 24 del capítulo 3 Romanos dice, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿A quién? Dice la Escritura, ¿a quién? A Cristo, ¿no? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, dice, la causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Maravilloso, hermano, porque nosotros vemos cómo la justicia de Dios se va dando a conocer y lo vemos en nuestra vida. Dice la Biblia en el verso 26 del capítulo 3, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria al Señor, porque solo Dios es justo, solo Dios es justo. Entonces, a medida como vamos viendo este tema, nos vamos a dar cuenta que la justicia es el atributo que tiene Dios y que rige tanto a la creación, hermanos, porque Dios tiene leyes que son inalterables en su palabra, ¿no? Y también debemos darnos cuenta de que así como Dios recompensa, también así Dios castiga. Y cuando hablamos de castigo, estamos hablando de que a cada uno Dios le dará la debida retribución por lo que hizo y por lo que no hizo, porque nosotros servimos a un Dios que es justo. Cuando hablamos de esta justicia, nos damos cuenta de la fidelidad y de la veracidad de Dios. Ahora, Dios, el Señor Jesucristo, se manifiesta en su muerte derramando la justicia, ¿no?, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos habían pecado, dice la Escritura, y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios habla, hermanos, que el Señor se colocó como propiciación por cada uno de nosotros al derramar su sangre para manifestar su justicia. Ahora, Dios recompensa a cada uno de acuerdo a su justicia. ¿Cómo vemos nosotros la justicia? ¿O cómo nosotros la podemos ver? Mire, yo me he dado cuenta que generalmente nosotros los hijos de Dios podemos hacer muchas cosas. A veces podemos hacer cosas muy buenas y cuando hacemos cosas buenas queremos que Dios sea justo y que retribuya aquellas cosas que hacemos buenas. Pero, ¿qué hay de las malas? ¿Qué hay de las cosas que hacemos y que a lo mejor nadie las ve? ¿Se manifestará la justicia allí? ¿Estará separada la justicia con la gracia? Porque cuando nosotros vemos, y a veces yo me he dado cuenta, ¿no?, que hay mucha gente que siendo cristiano hace cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Ellos se creen los más justos. Y hacen cosas en oculto pensando de que Dios no los ve. Y Dios ve todo. Hay un atributo de Dios que es la omnisciencia. O sea, Dios ve todas las cosas. Me acuerdo, hace tiempo atrás, usted sabe que todo está en la informática, ¿no? Todo está en el sistema, como dicen los hombres hoy día, ¿no? Todo está allí. Y yo, como trabajo en contabilidad, me di cuenta de que habían personas que hacían cosas y que siendo creyentes no estaban de acuerdo a lo que ellos predicaban o a lo que ellos hablaban. Pero cuando usted hablaba con ellos, eran justos. Y cuando usted le hablaba, eran los más justos. Pero
como no estaba interviniendo algo que hubiera allí algo, o que no se veían ahí, en lo oculto hacían cosas que no estaban de acuerdo a la justicia de Dios. Eran los que más hablaban bonito, eran los que más tenían el don de la palabra, eran los que se consideraban los que tenían los mejores atributos para ser creyentes, pero ¿sabe? Uno se va dando cuenta que hay cosas que se hacen y que no están de acuerdo a la justicia de Dios. Dios es justo y Dios retribuye a cada uno de acuerdo a lo que hace. Ahora miren, aquí en Apocalipsis, capítulo 16, verso 5, vamos a ver este versículo. Verso 5 dice: oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Este libro, que es la revelación final del Señor, habla este atributo maravilloso, donde el Señor, el apóstol Juan, habla en este tiempo cuando Dios se le revela a través de la persona del Espíritu Santo y le dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres, está hablando del tiempo presente, el que eras, el que fue y el santo en forma presente, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice: porque has juzgado estas cosas. Mire, aquí se va a dar cuenta usted en esta mañana que Dios rige con justicia su creación. Aquí vamos a ver la parte B. Aquí, ¿ve? Aquí va a notar usted algunos versículos de la justicia, de la definición de la justicia de Dios. Allí, ¿qué significa? Vamos al Salmo 11, verso 7. Dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. La justicia de Dios, nosotros la podemos ver aquí en este salmo como la fidelidad o la veracidad. Porque el salmo no habla, hermanos, de que Jehová es justo y ama la justicia. El 48, mire verso 10. Dice: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Está hablando de la justicia de Cristo. La diestra ahí, ¿no? La mano de Dios, la diestra, Jesús, está llena de justicia. El Salmo 50, verso 6, dice: y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Capítulo 97 del Salmo, verso 2. Dice: nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su... Y el Salmo 103, verso 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Isaías 45, verso 21, dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo, dice, y Salvador ningún otro fuera de mí. Vemos ahí la justicia, hermanos, que se manifiesta en la persona de Dios. Entonces, cuando hablamos de justicia, habla de que Dios es el que legisla,
¿Mm? Dios es el que tiene y da recompensa a cada uno de los seres humanos. Dios es juez justo, Dios es juez de toda la tierra, del universo. Entonces, ¿pasará por alto, hermanos, lo que nosotros hacemos si creemos en esta justicia de Dios? Cuando hablamos de la justicia de Dios en la persona de Cristo, que gracias, nosotros podemos hoy ver la gloria del Señor en nuestras vidas, como su poder, su transformación a través de la persona del Espíritu Santo. Sabemos que Dios es juez justo y que somos justificados si estamos en Cristo, pero también llegará el día, hermano, en que todos nosotros compareceremos ante un tribunal, y este tribunal estará a cargo del juez de toda la tierra, que es Cristo Jesús. Dios nos va a llevar en el momento que partamos de acá a la tierra y nos vamos a presentar frente a este Dios de justicia, a este Dios que es justo, y dará a cada uno la recompensa, o dará a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho en vida, de manera que Dios es imparcial, es inalterable de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en su palabra, en este atributo que es la justicia de Dios. Miren, aquí en el Salmo vamos a ver cómo Dios rige la creación. ¿Cómo Dios rige la creación? En el Salmo 104, es un salmo bastante extenso, hermano, pero yo acá tiene 35 versículos o versos. Dice la palabra de Dios. Cuando usted lee este salmo, se dará cuenta de que Dios, aparte de tener justicia, es soberano. Y cuando lo lee, nos vamos dando cuenta cómo es en su justicia. Mire, el Salmo 104, verso 1 dice: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Dice, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza y que anda sobre las alas del viento, dice la Escritura. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahí está hablando del servicio que tienen los ángeles de Dios. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, dice la Escritura. Con el abismo, como un vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trono se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Dice, tú eres el que envía la fuente por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Mire, le voy a adelantar al verso 14, dice, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Me adelanto, el verso 22. Sale el sol, se recoge y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Verso 32. Él mira la tierra y ella tiembla. Tocan los montes y humean. La palabra no habla acá de que Dios rige a su creación. O sea, no hay nada que no se mueva sin sea bajo la justicia de Dios. Nosotros vemos los astros, vemos el sol, vemos la luna, hermanos, vemos los montes, vemos los valles, vemos el mar, vemos las olas que están en el mar, vemos todo aquello, pero todo está bajo la justicia de Dios. Nada, nadie, nada ni nadie se puede mover sin sea la voluntad de Dios y sea bajo la justicia de Dios. El hombre generalmente pide justicia. Todos los seres humanos, en cierta forma, pedimos justicia. Pero por sobre todo, hay una justicia que es soberana, que es la justicia de Dios. Mira, ahí en Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 9,
verso 6, la palabra de Dios dice, mire, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Ahí vemos nosotros, hermanos, que Dios rige su creación con justicia. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Maravilloso, hermanos, es que hay una justicia hace años atrás, y yo me voy a tomar de esto, ¿no? Yo no lo vi, pero lo escuché. ¿Ah? Y usted a lo mejor se va a dar cuenta, a los que son un poquito más de edad, que Chile tuvo la posibilidad de llevar a cabo un mundial. Y esto fue en el año 62. Yo creo que la mayoría de nosotros no había nacido, o a lo mejor a los que han nacido tenían poquitos tiempos vivos de vida. Pero sabe que en uno de los partidos que jugó la selección chilena, a la selección chilena le cobraron un penal, que no fue penal. Y el jugador que tiró el penal no hizo el penal. El relator de la época, que se llamaba Julio Martínez, dijo justicia divina. Justicia divina. ¿Ah? Y esto fue porque en el momento del cobro, la persona que cobró se había equivocado. Entonces, él tomó el hecho de no convertir ese penal como la justicia divina. Claro, la justicia es divina, ¿ah? Y es distribuida de acuerdo a cómo se hacen las cosas. Las cualidades que tiene Dios o atributos que tiene Dios son necesarios, hermanos, que nosotros los conozcamos para que podamos entender cómo Dios quiere regir nuestra vida. Porque si vemos a través de este día que Dios rige su creación con justicia y que todas las cosas que Dios creó, la luna, el cielo, el sol, los montes, los valles, los ríos, los mares, están bajo un gobierno, están bajo esta justicia. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Que hemos conocido a Cristo y que tenemos al Espíritu Santo dentro, tendríamos que entender en esta mañana que si Dios gobierna todo lo que Él creó, ¿cuánto más nosotros debemos dejarnos gobernar por Él para que podamos conocer esta justicia? Miren, en el punto número C, aquí Dios nos va a hablar de que Dios en su justicia da a cada uno lo que le merece. En el libro de Deuteronomio, que está la cita allí, verso 10, capítulo 10, verso 17, dice la palabra de Dios. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible. Y miren lo que dice aquí a la final del versículo. Dice, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Es decir, cuando la palabra de Dios dice que no hace acepción de personas, nosotros lo podemos ver desde dos puntos. Mire, de acuerdo a la salvación, Dios no hace acepción de personas. Dios ama al que es amarillito, al que es morenito, es decir, no le importa la raza porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas en cuanto al estatus social. ¿Ah?
cuando vemos la salvación de Dios, vemos que la salvación de Dios es para todos. Ahora, en cuanto a la justicia de Dios, ¿Dios hará acepción de personas? ¿Le podremos tomar la mano a Dios y torcerle la mano para que Dios no haga justicia? No, hermano. ¿Ah? Porque así como Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación, tampoco Dios hará acepción de personas en cuanto a sus leyes. Es decir, Dios no hace acepción de personas en cuanto a su justicia, ¿no? En la Escritura, Dios juzgó a todas las cosas, a todas las personas. Dios las juzgó. Ahí, en 1 de Pedro 1:17, dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Aquí Dios nos habla, y es más claro el versículo de 1 de Pedro 1:17, donde dice que si nosotros creemos en este Dios, que no hace acepción de personas y que Él juzga de acuerdo a su justicia a cada uno según su obra, hermanos, debemos conducirnos con temor, es decir, con reverencia. Todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Ahora, hermanos, para que nosotros nos podemos dar cuenta de la justicia de Dios, cómo procede. Ahora, si Dios rige con justicia su creación, y si Dios en su justicia da a cada uno lo que merece, ¿cree usted que Dios o la justicia de Dios debe ser una prioridad para nuestras vidas? Mire lo que va a aparecer aquí en Mateo capítulo 6, verso 33. La palabra de Dios dice, y este es un texto bastante más conocido, ¿no? Capítulo 6, verso 33, dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, la justicia de Dios para usted y para mí es una prioridad. Es una prioridad. Nosotros generalmente queremos ir a las añadiduras. Nos gustan las añadiduras, pero Dios en esta mañana, hermano, nos habla de que para conocer esta justicia, la justicia de Dios, tenemos que buscar primeramente el reino. Y cuando buscamos primeramente el reino, Dios, hermanos, nos muestra lo que está en nuestro corazón. El reino y la justicia del reino son objetivos de cada creyente. Por encima de las añadiduras, la palabra de Dios nos dice que debemos buscar su justicia. Porque si buscamos la justicia de Dios, todas las cosas os serán añadidas. Hay un versículo maravilloso que está ahí, que está en el libro de Job. Yo quisiera que usted lo pudiera buscar ahí en su Biblia y lo pudiera destacar si tiene un destacador a mano. Porque así como Dios rige con justicia su creación, así como Dios da a cada uno con justicia lo que merece, y así como Dios dice que la justicia es una prioridad para cada creyente,
Mire lo que dice Job, ahí en el capítulo 11, verso 14 en adelante. Dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y le echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás. Verso 16. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te empante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Mire qué interesante, ¿no? Que la palabra de Dios a nosotros nos capacita para que podamos traer esta justicia de Dios a nuestros hogares, buscando meramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde cree usted, hermano, en esta mañana que debería comenzar la justicia de Dios? ¿Será en el templo? ¿Dónde cree usted que nosotros podríamos ver con mayor claridad el favor de Dios? ¿En nuestras vidas? Nosotros los que tenemos familia, que vivimos, hoy día estamos, hermanos, en un enclaustrado, ¿no? Dios nos colocó acá en el hogar, pero ¿por dónde debería comenzar la justicia de Dios? La palabra dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, hermanos, os serán añadidas. Para que nosotros podamos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice ahí, para que nosotros podamos ver esta justicia de Dios, no debemos permitir que more en nuestro hogar la injusticia. No debemos permitir que more en nuestro hogar la injusticia. Y cuando hablamos de injusticia, hermanos, hablamos de abuso, de negligencia, de malas conductas, de no corregir, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, enseñar en nuestros hogares a nuestros hijos lo que es recto, lo que debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos enseñarle que la justicia de Dios, hermano, a nuestros hijos, y el reino es la prioridad, y que Dios, viendo nuestra justicia y viendo esa búsqueda, todas las cosas serán añadidas. La palabra de Dios habla y nos capacita, porque si alguno dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que mora en tu casa, la injusticia, debemos ver que nuestra vida, nuestro hogar, debe estar bajo estos parámetros de la justicia de Dios. Enseñar a nuestras familias los principios bíblicos que rigen la justicia de Dios. Hoy día vivimos en un mundo, hermanas y hermanos, donde la sociedad pide justicia. Que se haga justicia, ¿no? Se ponen carteles y se enseña, danos justicia, que el gobierno nos entregue la justicia. Pero ¿sabe? Por sobre todas las cosas, nosotros debemos buscar la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo. Dios nos ayude a enderezar nuestras veredas o a enderezar nuestros caminos para que podamos conocer esta justicia de Dios. La justicia de Dios para usted y para mí es una prioridad. Mire, aquí en el libro de Esdras, y con esto vamos a terminar en el capítulo 9, verso 15, dice,
la palabra de Dios. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible, dice, no es posible estar en tu presencia con estos delitos. ¿Mm? El escritor habla de esto, ¿no? Y a nosotros esto debe inquietarnos, o mejor corregirnos o redarguirnos en esta mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos ese remanente que ha escapado de la obra de las tinieblas, hermanos. Pero ¿cómo nosotros vamos a reclamar justicia si todavía en nosotros, hermanos, hay delitos, hay pecados, hay injusticia, hay robo? ¿Cómo vamos a reclamar justicia a Dios si todavía en nuestras vidas, hermanos, hay cosas ocultas que no han sido puestas delante de Dios para que Dios las sane? ¿Cómo hemos de reclamar justicia si todavía en nuestros hogares no hay principios bíblicos, no hay cosas que agradan a Dios? Todavía en nuestros hogares hay cosas que se hacen en oculto. Todavía en nuestros hogares hay cosas que no muestran la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Recuerden que Dios es juez justo, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, su fidelidad, su inmutabilidad. Estos atributos, hermanos, que tiene Dios son los mismos que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y cuando lo vemos que está en nuestra vida, debemos inquietarnos porque Él debe mostrarnos la maravilla, debe mostrarnos lo que Dios es y que Dios va a retribuir a cada uno lo que merece. Dios nos ayude en esta mañana, hermanos, a comprender que la justicia de Dios parte por nuestros hogares. Allí es donde si yo busco a Dios, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Que en esta mañana el Espíritu Santo nos haga comprender que si hay alguna iniquidad y si hay algo en nuestros hogares que no esté mostrando la justicia de Dios, el Espíritu Santo nos haga valientes para poder sacarla, para poder determinarla, para poder hacer que eso no siga viviendo allí y que pueda en nosotros Dios mostrar su poder en cada una de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti con nuestras falencias, con nuestras debilidades. Haz en nosotros tu obra perfecta, Señor. Trabaja en nuestras vidas y que nosotros podamos ser determinantes, Señor, en la búsqueda de esta justicia, Señor. Que podamos, como dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, y todas las cosas van a ser añadidas. Señor, en esta mañana yo te pido por cada una de estas familias, por estos hogares que están acá, Señor, bendiga sus vidas. Señor, si hay algún tropiezo, si hay alguna situación que está trayendo debilidad, Señor, falta de crecimiento, de continuidad en tu fe, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aclare sus pensamientos, Señor, y que cada uno de ellos puedan ser determinantes, Señor, para ir erradicando y sacando todo lo que es iniquidad de nuestros hogares, donde se presente una justicia verdadera, Señor, donde haya una justicia de acuerdo a los planes que tienes tú y a los principios que están en tu palabra. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas,
a los padres de familia, a los jóvenes, a los niños, Señor. Cada uno de nosotros somos responsables delante de ti, porque, Señor, cuando nos presentemos delante de ti, vamos a presentarnos delante del juez justo de toda la tierra. Señor, ayúdenos para que en vida podamos arreglar todos los asuntos, Señor. Y no esperemos, Señor, a que partamos de acá, porque será, Señor, determinante el que un día nos presentemos delante de ti, Señor. Usted nos va a juzgar por todo lo que hicimos acá, Señor. Ayúdenos para que nuestras mentes estén claras, nuestro espíritu, Señor, esté limpio y nada afecte a nuestro crecimiento espiritual. Le damos gracias en esta mañana. Tu bendición para nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.